Así es que hoy vamos a hablar en esta palabra que trae Dios esta mañana, precisamente de los beneficios que trae el habitar en la casa del Padre a través de poder estar en su iglesia, de ser parte de su iglesia, de ser parte de una congregación en donde nos juntamos como hermanos a entender, a conocer y a recibir más de nuestro Señor. Amén. ¿Está listo? Pero no quiero ser yo que hable hoy. Quiero que sea Dios quien nos hable a todos. Así es que, ¿qué le parece si hacemos una oración para empezar y poner todo en las manos de Dios? ¿Le parece? Cierre sus ojos naturales y abra sus ojos espirituales y sus oídos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, tu Señor, mi Señor, tu Hijo, mi Rey poderoso, hoy nos ponemos delante de tu trono, Señor, para darte muchas gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de hoy estar reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra. Esa palabra, Señor, que late como un corazón vivo, Señor, que hoy me hace ver mi Biblia como si fuera un corazón que late y se mueve como una palabra viva, palabra que es eficiente y eficaz, Señor, para transformar mi vida, para hacer derechas mis sendas, Señor, y para hacer que yo pueda sentirme que me abrazas, que me quieres, que me amas. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa de juntarme aquí con todos estos hermanos, Señor, y poder disfrutar del alimento sagrado y precioso que representa tu palabra. Hoy, Señor, nos ponemos delante de tu presencia listos, Señor, y abrimos nuestro corazón para que tú metas tu mano, Señor, y ablandes nuestro corazón e injertes ahí, Señor, el corazón de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, porque queremos salir de aquí transformados, gozosos, plenos y listos, Señor, para que sea lo que venga, sin importar lo que haya allá afuera, salgamos con la frente en alto, sabiendo que hay papá en casa, que nos cuida, nos protege y nos ama. Por lo tanto, Señor, rogamos por la presencia de tu Espíritu Santo para que venga y llene cada uno de nosotros este lugar. Quita de nuestros corazones y nuestros pensamientos todo aquello que nos inquiete, Señor, todo aquello que esté chocando. Quita todos los estorbos, Señor, y quita todos los obstáculos. Quita mis afanes, mis preocupaciones, Padre, porque hoy nada es más importante que estar delante de tu presencia. No quiero que sea un día en el que vine a cumplir, Señor, un domingo más en el que vengo para sentirme que he cumplido con asistir a un templo. Quiero que sea un día, Señor, donde tú y yo nos encontremos, donde tú y yo nos abracemos, y donde tú susurres a mi oído, Señor, que me amas con tu palabra y que estás conmigo. Hoy te pido, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. En el glorioso y poderoso, transformador nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que se lo merece. Y me gusta cuando le damos aplausos al Señor, y me he acostumbrado, porque si le aplaudimos allá afuera a 1000 cosas que a veces no tienen ni ton, ni son, ni sentido, ni guía, ¿por qué no le veamos de aplaudir a alguien que hizo tremenda maravilla con nosotros, verdad? Amén, amén, muy bien. Bueno, hermano, pues sí, efectivamente, decía Ángela ahorita que tenemos a la mitad de la iglesia ya. Ayer tuve el precioso privilegio
Estaba yo soltando de gusto ayer todo el día con los encuentristas allá. Tuve la oportunidad de participar en el servicio como servidor allá. Y no, fue un día increíblemente glorioso donde la presencia del Señor se derramó tremendamente. Veía caras como soles así resplandecientes. Y yo no sé si usted ha leído esa parte en la Biblia donde dice que cuando vieron a Moisés resplandecer después de estar en la presencia del Señor, o cuando vieron al Señor Jesús ser transformado, ¿ha leído esa parte? Y ver cómo su persona se hacía como una luz brillante. Yo no sé, ha de haber sido glorioso, pero lo que sí sé es que ver los rostros que vi ayer, con los ojos grandes y las pupilas dilatadas, con su rostro alegre, pero a la vez impactado, es algo que te sella y te cambia. Y uno como servidor va con con la mira de poder ayudar, a poder ver en qué servir, ¿verdad? En qué ayudar. Y obviamente uno tiene tareas que desarrollar y lo hacemos con grande pasión. Pero lo más valioso, y se lo decía ayer al pastor cuando salía de allá en la noche, ya a las 11 de la noche, le dije, por favor, no permitas que yo no esté nunca en un encuentro. Tengo que estar aquí porque eso alimenta mi espíritu. Y ver a la gente que es impactada y transformada por el Señor Jesús de esa manera, abrazados por el Padre de esa manera, impactados por el Espíritu Santo, es algo que te echa así, te llena el tanque de gasolina y de la Premium. Increíble. Y allá estuvimos, 50 personas entre encuentristas y servidores. Y bueno, pues a nombre de los pastores hoy les doy la bienvenida nuevamente a la casa de Dios, Congregación Fuente de Vida para los nuevos. Bienvenidos, papás de Isaac, a quien amamos mucho, hemos aprendido a amar. Y todos los demás que vienen por primera vez, siéntanse bienvenidos. Esta es una familia. Fuente de Vida es una familia. Tenemos 9 años que mi esposa y yo acudimos a este lugar y Dios nos trajo de una manera milagrosa. Ya conocerán el testimonio en alguna otra ocasión. Pero si algo tengo claro es que este lugar es la iglesia de Dios. Y no porque el mundo diga que es un templo donde la gente se reúne a escuchar y leer la Biblia. Y digo que es la iglesia de Dios porque es donde encuentras hermandad, amor, compasión, donde encuentras apoyo, guía, instrucción, donde encuentras palabra, donde encuentras que puedes conocer a Dios como realmente es y no como el mundo se encarga de enseñarnos qué es Él. A veces distorsionado y a veces medio un Dios como en pedestales y como abstracto, ¿verdad? Aquí hemos aprendido que Dios es un Dios real. Y de eso es algo que yo hoy quiero transmitirles a través de esta palabra, que es importante que recordemos los beneficios de tener una iglesia como la que tenemos nosotros hoy aquí. Son tales, hermanos, que tenemos evidencia en este lugar, mucha evidencia del poder de la transformación que Dios hace posible en aquellos que lo buscan. Quiero que por favor levante su mano aquel que ha sido transformado en este lugar y que ha encontrado al Señor Jesús y su poder que cambia. Levántela y alto, orgulloso. Diga, yo fui cambiado por el Señor Jesús. Aquí hay evidencia. Y cuando digo evidencia es porque cuando consultas cada caso que hay, te das cuenta del poder real, efectivo y eficiente
de la transformación que ejerce el Señor Jesús en aquellos que le buscan y que le buscan de una manera genuina. Amén. Y eso se encuentra aquí, es uno de los beneficios de congregarnos, de ser iglesia. Yo me preguntaba en los primeros años, con mi inmadurez espiritual que tenía en ese momento, sigo siendo inmaduro. Soy un niño de 9 años en el Señor, pero al menos estoy un poquito más crecido que antes, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿y si mejor llevo a mi familia a una de estas iglesias grandes, frondosas y con asientos de cojín y casi una producción increíble, ¿no? Yo decía, yo quiero, y entraba en esas preguntas y en esos dilemas. Pero el Señor me fue mostrando que no es el lugar, que no es un espacio en donde Él se manifiesta, ni el tamaño de una iglesia lo que marca su presencia, sino la disposición del corazón que hay para recibirle en los miembros de esa congregación. Entonces el Señor, cuando me dijo eso, pude entender que lo que yo tenía que ver no era el edificio, sino el corazón de aquellos que integraban la congregación. Y cuando empecé a razonar en todo esto, el Señor me pudo hacer ver en cada uno de los miembros de esta iglesia que era un lugar en donde podía crecer yo, mi esposa y mis hijos, pero también mis generaciones. Y conocí aquí a tanta gente que llenó mi corazón de una manera muy especial por su convicción de pertenecer a esta congregación, que cada vez que platicaba con ellos, cada vez yo decía, es increíble todo lo que sucede aquí. Y bueno, esta es nuestra congregación, así es que siéntase bienvenido, pero también siéntase agradecido y bendecido por estar en una congregación que tiene un tamaño de corazón dispuesto y una bendición tan tremenda que hace posibles que los rostros se iluminen de las personas y sus vidas sean transformadas. No dude nunca que está en un lugar que tiene la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de una manera real, eficiente y fuerte. Amén. Así es. Siéntase orgulloso. Siéntase orgulloso. Déjame decirte que hablando precisamente, Rola, ¿me pones la primer? Hablando precisamente de estos descubrimientos que uno va teniendo en tu congregación como beneficios de congregarse en la iglesia de Dios, fue haber entendido de primera mano lo que significaba ser hijo de Dios. Porque cuando nacemos, vamos desarrollándonos y creciendo en familias, en espacios o en entornos que por costumbres o por diferentes maneras de entender la espiritualidad, vamos adoptando meramente porque estamos rodeados de ellos. ¿Me entiende esta parte? Es decir, nos vamos dejando influenciar sobre todos aquellos conceptos de Dios que nos rodean. Y empezamos a formarnos estos paradigmas, formas de pensamiento acerca de Dios y de su espiritualidad en base a lo que nuestros padres, nuestro entorno, a veces la tele, el radio, todo lo que habla de espiritual en nuestro alrededor, empieza a ser en nosotros una imagen de lo que significa Dios para nosotros. El tema aquí es que esa imagen
que recogemos de un cúmulo de información del entorno que nos rodea hace que sea buena o que sea mala, hace que sea eficiente o hace que sea ineficiente, hace que sea abstracta o hace que sea real. Es decir, vamos formando estos paradigmas espirituales sin saber en realidad cuál es el origen de la iglesia de Cristo, cuál es el propósito por el cual Dios nos pensó para que vivamos de una manera eficiente, feliz, gozosa. Y eso se va distorsionando con el tiempo. Déjame decirte algo. Cuando uno es hijo, para llamarse hijo, uno entiende que tiene privilegios especiales en la casa de sus padres, ¿cierto? Tú no puedes decir que eres hijo si no puedes llegar a tu casa y abrir el refrigerador y sacar las salchichas y agarrar el litro de leche y comértelo como si fuera agua. Eso hacen los hijos, ¿verdad, Héctor? Agarran el galón y se lo empinan y válgame. Eso es un hijo. Ahora, ¿los hijos piden permiso para hacer eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no piden permiso? Porque es su casa. Y porque en casa han aprendido que lo que hay en casa está a disposición de ellos. Y aunque en casa hay reglas, aunque en casa hay instrucción y hay una guía para hacer las cosas de manera ordenada, finalmente todas estas reglas y guía o instrucción están basadas en el amor para que el hijo se desarrolle de una manera correcta, ¿cierto? Si nosotros dejamos brincar en la mesa a los hijos, pues el hijo feliz, ¿verdad? Porque está brincando arriba de la mesa, pero él no entiende que puede tener un accidente, se puede caer y no es correcto. Entonces tú le indicas que eso no está bien y vas formando su carácter en base a esa disciplina o a ese desarrollo de su persona. Pero en ese amor, en esa instrucción que tú le vas dando a tus hijos, le enseñas también que todo lo que hay en casa está disponible para él. Que él puede abrir el refrigerador y tomar lo que quiera, lo que necesite. Que si él necesita algo para los gastos de su escuela, tiene papá con quien ir, ¿verdad? Para poder darle para sus gastos de su escuela. Si él necesita guía, ayuda y consejo, tiene papá para que le dé esa guía, ayuda y consejo. Pero también si él necesita protección, tiene papá que lo cuide y lo defienda. Y mamá, son como leonas, ¿verdad? Cuando ¿sí o no? ¿Verdad? Porque en casa tenemos todos esos privilegios como hijos. Pero ¿por qué no crecemos igual espiritualmente como hijos de Dios? Porque el entorno en lo general nos enseña que tenemos un Dios que es de alguna manera lejano, que es un Dios que no está presente físicamente y menos lo entendemos espiritualmente porque no ha habido quien nos ayude a poder experimentar a un Dios espiritual. Pero si Dios dice que es nuestro Padre y nosotros nos llamamos sus hijos, pues entonces deberíamos comportarnos como hijos del Dios, así como hijos de un Padre terrenal. Amén. Y estas incongruencias empiezan a suceder en el transcurso de nuestra vida y crecemos pensando entonces que hay un Dios que no es tan real, que es un Dios para ciertas cosas muy específicas y milagros muy, ¿cómo llamarlo? Pues muy poderosos, ¿verdad? Creemos que solamente Dios está para abrir mares y para hacer pasar al pueblo de Israel, y escuchamos historias increíbles del poder y la fuerza de Dios, pero nunca vemos una en nuestra vida. No experimentamos esa provisión,
ese cuidado y ese amor en nuestra vida. Y por eso empezamos a hacernos valer por nuestros propios medios, entendiendo que Dios pues no es tan real como religiosamente expresan allá afuera. El propósito original de la paternidad de Dios fue instalado desde el principio. ¿Cuál es? ¿Me das la segunda lámina? Cuando Dios en el Génesis nos cuenta de que cuando todo comenzó, dice que Dios hizo todas las cosas, todas las que vemos, incluso aquellas que aún no podemos ver y se siguen descubriendo allá en el espacio. Él las hizo y las hizo para nosotros, porque esa creación fue coronada con su creación, dice la Biblia, más preciada, la más hermosa, la que Él más amaba, que somos tú y yo. Y empezó con Adán y con Eva. Creó a Adán y creó a Eva y los puso en el paraíso. Y les dijo, ustedes ahora van a ser llamados hijos. Ustedes son mis hijos, son mi creación. Primer cosa que Dios instala en la vida de los hijos, de sus hijos, es identidad. Tú no eres igual que la creación, el resto de la creación. Tú no eres como los animales, ni eres como las plantas, no eres como el sol, ni como la luna, ni como las estrellas. Tú eres superior. Tú no eres como cualquier otra cosa que tú puedas ver o palpar. Tú eres superior a todas ellas y con esa superioridad vas a ser llamado mi hijo. Y no solamente eres superior a ellas, sino que te voy a dar el poder de que juzgues sobre todo eso. Dios entregó la creación a sus hijos. Y Adán se emocionó y hasta estuvo poniéndole nombres a todas las cosas. Y qué padre, ¿no? Imagínate qué bendición. Tanto amó Dios a sus hijos que les entregó todo lo que había hecho para que ellos tuvieran también un propósito. El propósito era que ellos pudieran vivir abastecidos, que ellos pudieran vivir sojuzgando la tierra, que ellos pudieran vivir en armonía y con una relación cercana a Dios. Los llamó sus hijos y les dio un propósito para que ellos estuvieran desarrollándose en sus días y en su vida de una manera eficiente, de una manera feliz, de una manera gozosa. Había identidad y había propósito. La Biblia dice, hay una parte en Génesis, dice que Dios se paseaba con ellos en el paraíso. Y a veces lo leemos así de pasada, pero yo me imagino, wow, la presencia de Dios y Adán escuchando la voz de Dios y Eva. Dime tú si esto no habla de amor. Que el mismo Dios quería tener una relación con ellos. Y también les dio bendición, es decir, los bendijo. Dice el Génesis que una vez que les dio identidad, propósito, también los bendijo. Y cuando habla de bendición, quiere decir que los habilitó. Escucha bien esto, los habilitó para tener éxito y prosperidad en todo lo que hicieran, en que pudieran tomar decisiones por sí solos, ¿cierto? Pero de una manera en que esas decisiones fueran guiadas, instruidas por Él, enseñadas por Él, de manera que tuvieran éxito, habilitados, bendecidos. Entonces mira, les dio identidad, les dio un propósito y les dio una bendición, les dio su bendición. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema?
¿Cuál fue el problema? Desobediencia. Pues ándale que llega a meter su cuchara el diablo. Y Satanás se aparece y en el único lugar del tiro al blanco que tenían ellos como la creación más amada del Señor, en el único lugar que podía hacerles daño Satanás, ahí tiró su flecha y se llama libre albedrío. Satanás sabía que ellos como hijos, con un propósito y con esa bendición, no podía pelear porque estaban protegidos. Estaban en casa, y así como un hijo consulta a su padre sobre todo aquello en lo que necesita ser guiado para entender si es bueno o es malo, en ese lugar en donde consulto o no consulto, ahí tiró su flecha Satanás. Entonces los tentó, cometen el error de desobedecer a Dios en el único mandato que les había dicho: no hagas esto, y finalmente terminan haciéndolo. Y ahí es donde el diablo hace que perdamos esa bendición. Ahí es donde perdemos entonces la relación con Dios. Y esto es algo que a Dios le dolió tanto, que desde que de ese momento que salieron Adán y Eva del paraíso, cuando uno lee la Biblia te das cuenta que Dios desde ese momento empezó a disponer un plan de rescate por nosotros. Un plan para poder regresarnos a la relación con Él. Pero en ese plan, en el desarrollo de ese plan, Satanás estuvo muy activo y empezó a trabajar para robarles al pueblo de Dios, a todos nosotros, precisamente estas tres cosas que Dios nos había dado. Empezó a robarnos la identidad. Empezó a decirnos que no éramos hijos. Y empezó a hacernos crecer en lugares y en entornos que distorsionaban la relación con Dios y que no nos acercaban a Él. Empieza a distorsionar nuestra identidad a tal grado que la gente empieza a pensar que los hombres no son tan hombres ni las mujeres tan mujeres. Empieza a hablarnos al oído y mostrarnos situaciones, levantar escenarios para que nosotros empecemos a pensar que Dios es algo inalcanzable y que no es real. Y se empieza a separar aquel propósito original de la identidad con la que Dios nos había pensado. Y empezamos a quitar de nuestra mente que somos hijos de Dios. Y separamos el concepto de hijos con papá y mamá terrenal, en donde podemos ir y abrir el refrigerador, para decir: es que ser hijos de Dios es diferente. Allá no nos comportamos como hijos terrenales, ¿verdad? Cuando en realidad Dios lo que quiere es que tengamos una relación con Él. Y también empezó un plan para que el propósito fuera cambiado en nuestra vida. Ahora el propósito ya no era tener una relación con el Padre, sino que el hombre empezó a generarse propósitos para suplir, engañado por Satanás, el propósito de los afanes, de hacer dinero, de los bienes materiales, de construir en sus propias fuerzas, de generarse sus propias coberturas, su propio cuidado, su propia provisión, engañándonos para que nosotros no estemos activando los beneficios de ser hijos. Y es así como nos enrollamos en una vida de afanes y falsos propósitos. Dios sabe que el trabajo es bueno, pero Dios también sabe que tú debes de saber que aunque el trabajo es bueno, Él sigue siendo tu proveedor. El trabajo hace que nosotros nos desarrollemos como personas de una manera correcta y eficiente, pero Dios nunca pensó el trabajo para que tú salieras de sus manos como proveedor.
¿Entiendes la diferencia? Porque aún los trabajos son provistos por Dios. Bienes son provistos por Dios. Cuando estas cosas no se proveen por Dios y las provees con tus fuerzas, hermano, déjame decirte que nunca vas a ser saciado. Porque siempre va a haber algo más y mayor que quieras. Y la gratitud por lo que tienes se va a ir. Y el amor y la gracia y el favor de Dios que te da de tener esposa, hijos, vida, salud, empieza a ser suplido por bienes materiales o por otras cosas que resultan de cero valor. ¿Entiendes esta parte? Somos confundidos en el propósito, pero también nos robó la maldición. Si hablábamos que Dios nos bendijo habilitándonos para el éxito, también Satanás nos deshabilita para el éxito. Crecemos tal vez en lugares escuchando frases como no sirves para nada, o eres un fracasado, nada te sale bien, eres un burro. Mira tu cuerpo, ¿quién te va a querer así? Escucha cómo hablas, nunca vas a tener una buena relación con alguien. Vives en entornos donde está Satanás constantemente engañándote, mintiéndote, hablándote, deshabilitándote a través de frases como estas, para quitarte el empoderamiento que Dios te da, como un ser único, irrepetible, al cual Dios ama, seas la persona como seas. ¿Entiendes esto? El problema es que luego nos empezamos a creer que es cierto que no nos merecemos, que es cierto que no tenemos ese poder en nosotros activo para, en la situación en la que estemos, poder ir prosperando. Porque el entorno en el que nos desarrollamos se encargó de hacernos recordar que no servimos para nada o que no tenemos esa opción de alcanzar esas bendiciones. Pero hay una buena noticia. Jesús precisamente a eso vino. El plan del que te conté que Dios empezó a disponer desde aquel momento en que fuimos separados de la relación con Dios, desde que salimos de casa. Desde ese momento, Dios desarrolló un plan de rescate para nosotros y tiene nombre, se llama Cristo Jesús. Dice la palabra en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El propósito original por el cual Dios nos hizo y nos formó. Había en el cielo una tremenda necesidad por hacer que nosotros volviéramos a tener esa relación, porque si éramos su creación más amada, lo que Dios más amó, imagínate lo que significó para Dios separarse de un hijo. Para los que somos papás, imagínate un hijo que se vaya de casa. Dime si tú el corazón del padre no se hizo pasita, ¿verdad? Por ver que un hijo en rebeldía se iba de casa. Pero Dios tenía un plan para volvernos a casa, para rescatarnos. Y ese plan se llama Cristo Jesús. Él vino, dice el Evangelio, a rescatar al que se había perdido. Y dejó al resto de su redil allá en el cielo para ir por sus ovejas que se habían salido de casa. Para decir, mi reino aquí en el cielo está bien, pero hay que ir por esos. Y el Señor Jesús salió como buen pastor a buscar sus ovejas, a nosotros. Y vino para eso, pero quiero que pongas atención en esta parte tan preciosa. Conocemos al Señor Jesús como aquel que nos trae rescate, nos trae salvación, aquel que fue crucificado y que derramó su sangre preciosa por nosotros. Pero hoy que yo soy padre de 2 hijos y todos los que son padres aquí pueden entender
que a través de ese proceso que vio el Señor Jesús, también había un padre allá en el cielo, viendo a su hijo ser apaleado, ser roto, ser crucificado por todos nosotros. Yo soy papá de 2 hijos y, hermano, hoy yo te puedo decir que yo no estoy listo y no sé si algún día lo estaré para algún día entregar mis hijos por otros. ¿Te imaginas, hermana? Pero hubo un padre que estuvo dispuesto a entregarlo. Sí, es cierto, hubo un hijo que también levantó la mano para decir: yo voy por ellos, papá. Pero también había un corazón de un padre que tenía que ser quebrantado para decir: está bien. Había un padre entregando a un hijo. Y a eso vino el Señor Jesús. Para que el Dios que conocían hasta ese momento antes del Evangelio, el Dios de la ley, el Dios del juicio, el Dios de las reglas, el Dios que parecía y que ellos habían transgiversado como un Dios cuadrado, un Dios violento, un Dios tal vez inaccesible, porque en ese momento el pueblo no tenía acceso al Padre, tenía que hacerlo a través del sacerdote, que los sacrificios para el perdón de los pecados no los podían presentar el pueblo, tenían que ser presentados al sacerdote y a su vez el sacerdote presentarlos al Padre. Había intermediarios. Pero el Señor Jesús, dice el Evangelio, que vino precisamente a mostrarnos quién era el Padre. Y quiero llevarte a esta parte en el Evangelio en que a Jesús uno de los discípulos le dice: Señor, por favor, muéstranos al Padre. Y puedo ver al Señor Jesús volteando con el discípulo, diciéndole: tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen todavía a mi Padre. El Padre y yo somos uno. Si tú me ves a mí, estás viendo a mi Padre. Y esa parte a mí me impacta porque imagínate la cara de los discípulos de haber conocido al Dios hacia atrás y de repente ver a Dios en la persona del Señor Jesús y decir: tenemos un Dios que ama, un Dios que guía, un Dios que protege, un Dios que cuida, un Dios que provee, un Dios que agarra a sus ovejas y las enseña, las instruye, un Dios en donde se sienten protegidos. La misión de nuestro Señor Jesús, de nuestra salvación y nuestra redención, es la que hoy impacta nuestras vidas por lo que eso significa. Pero hoy yo quiero llevarte a esa otra parte en donde el Señor Jesús vino aquí y lo dejó claro en sus evangelios para que conozcan a mi Padre, para que sepan que ustedes tienen un Padre. Y la primer oración instituida en este mundo comienza con un Padre nuestro. Tenemos papá. Tenemos papá. ¿Cómo habremos de orar? Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos enseñó en esa primera oración que tenemos Padre. Padre nuestro. Y ese es el Padre que hoy tenemos que recordar. Y ese es el Padre que hoy nos tenemos que llevar. El Padre que está esperando para que tú seas y te comportes como un hijo. Para que sea el lugar en donde sea, donde estés, donde te encuentres, recuerdes que tienes una casa donde hay un Padre que está listo para proveerte de todo lo que necesitas. Sí, de manera espiritual. Y tú me dirás: ¿cómo es eso? Eso suena muy abstracto. Yo hoy tengo 9 años, te puedo decir, de conocer al Señor Jesús, de conocer a mi Padre, y aún sigo descubriendo la manera en que Dios nos provee de una manera milagrosa. Yo no tengo
tal vez milagros en mis manos. No sé si tenga un mensaje concreto a través de esto, pero lo que sí tengo es experiencia viviendo en la casa de mi Padre. Y hoy te puedo decir que es un Dios, que si tú te relacionas con Él, que si tú vuelves a Él, que si tú le crees, es un Dios que de una manera que rebasa toda tu forma de razonar, toda tu manera de pensar, y empiezas a despegarte del mundo natural para empezar a creer en cosas imposibles y sobrenaturales. El Señor empieza a hacer milagros en tu vida de una manera increíble. Y entonces llega el trabajo, y entonces llega la bendición, y entonces llegan las familias reconstruidas, entonces los hijos vuelven a casa, entonces los matrimonios son solidificados, entonces las cosas en tu entorno son cuidadas. ¿Entiendes esto? Entonces viene el consejo, la instrucción, la guía para hacer todas y cada una de las cosas que tú te desarrollas día a día. Pero esto se practica, esto se vive habitando en la casa del Padre. ¿Y cuál es la manera entonces de habitar en la casa del Padre? Yo no conozco otra forma de relacionarme que estando cerca de Él. Yo tengo una esposa y sé lo que es tener una relación. Sé lo que es hablarnos 10 veces al día por teléfono cuando no estamos juntos. Pero sé que todos los días regreso a casa, todos los días, y hablo con ella y vemos temas de niños. Es decir, tenemos una relación. Y aparte de ver todas las cosas que tenemos que ver por cuestiones de nuestra vida secular, por llamarlo de alguna manera, también tenemos una relación de amor, donde nos abrazamos, donde nos apapachamos, donde nos reímos, pero también donde lloramos. Es una relación donde estamos juntos. Y esa es la única relación que conozco, la única forma de relacionar que conozco. Y esa es la forma de relacionarse con el Señor Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Todos los días oro, a todo momento y en toda hora. Y no quiere decir que en todo momento tenga que doblar mis rodillas, ¿verdad? Pero si voy en el carro, voy pensando en las cosas que tengo que decidir. Le digo, Señor, ayúdame porque necesito decidir sobre tal o cual cosa. Necesito que me ayudes. Y Dios trae la idea, Dios trae las opciones, Dios trae el consejo. Si voy a entrar a una entrevista, si voy a entrar a una cita, Señor, ayúdame porque yo no conozco a esta persona, pero tú la conoces. Hoy yo te pido que tú abras los canales de comunicación, pero enséñame a poder ser atinado y descubrir a tiempo cómo poder conversar con él de una manera eficiente. Y el Espíritu abre esa posibilidad. Pero porque yo estoy procurando esa relación, porque yo lo involucro en todas las cosas, entonces me doy cuenta que hay un Padre que está ahí agarrándome la mano todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Puedo ver la sonrisa de Dios porque ¿qué padre no se da? No se siente bien cuando tus hijos están buscándote y te quieren y papá, te sientes importante para ellos, ¿verdad? Así está Dios. Y Él está esperando por cada uno de nosotros. Quiero concluir con esta parte. Quiero que te dejes abrir tu oído espiritual, porque te voy a compartir de mi experiencia 3 puntos clave que para mí han sido la ruta para entrenarme y seguirme entrenando cada día en Dios y en su relación con Él. Primer punto es: tienes que saber que para tener una relación con tu Padre, tienes que saber que Dios es real. Dios no es abstracto. Tienes que sacar de tu mente que Dios es real. Así como me ves, así como respiras, Dios es real. Dice la palabra en Hebreos 11:6: de hecho, sin fe es imposible acercarse a Dios. Todo el que desea acercarse a Él debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad.
En este versículo hay 3 palabras clave. Primero, fe. De hecho, sin fe. ¿Qué es fe? Fe es confianza. Tienes que tener la confianza y la certeza de que Él existe. Y mira que si tú tienes alguna barrera o algún obstáculo que todavía está ahí, que no te hace como que creer del todo, hoy tienes que llamarle a tu alma y a tu pensamiento y de decirle, cree. Tienes que creer, tienes que poder tomar el poder como hijo para exigirle a tu alma y a tus pensamientos y a tu corazón que se alineen a su creador. Porque esa barrera que te han enseñado a poner delante de ti para poder acercarse a Dios es precisamente la que te hace pensar que Dios no es tan real. Pero hay una semilla dentro de ti con la que naciste cuando el Señor sopló su aliento de vida para que tú estuvieras hoy aquí, que se llama su espíritu, que está esperando renacer para ordenarle a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu que se alineen a su creador. Y creas y tengas fe que Dios existe. Segunda palabra es recompensa. Tienes que saber que Dios, cuando tú crees en Él, automáticamente te estás alineando al mundo espiritual. Y en ese momento tú estás teniendo acceso a las bendiciones del mundo espiritual. Cuando los cristianos hablamos, y a veces lo decimos tanto que pierde sentido, decimos que tenemos que creer en que las cosas imposibles pueden ser posibles en Dios. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Ese versículo que dice, cree, porque al que cree, todo le es posible. Pero ¿por qué no podemos andar en eso? ¿Por qué no podemos caminar en eso? Porque a veces lo hablamos sin creer. La recompensa que hay cuando tú crees es que inmediatamente te alineas al mundo espiritual y las cosas imposibles empiezan a suceder. Oye, ¿por qué no suceden? Es simple la respuesta. Yo así, con ese nivel de exigencia me mido. ¿Por qué no, Oliver, no están sucediendo las cosas que quieres? Porque no crees, no estás creyendo. Cree en mí, dice el Señor. Y la tercera palabra es buscar. Cuando lo buscas con sinceridad. Y hermano, buscar es sinónimo de acción, sinónimo de moverte, sinónimo de agarrar el cajón y sacar toda la ropa, sinónimo de agarrar la caja y vaciar toda la caja que está ahí para buscar y remover aquello que necesitas. Buscar no quiere decir estar sentado esperando pasivo a ver qué sucede. Buscar es ir, abrir la puerta de la habitación de Dios y decir, Señor, aquí estoy, vengo a buscarte. No es quedarme sentado en la sala y esperando a ver si mi papá baja ahorita de allá de su habitación y ahorita a ver cómo le digo. Buscar es sinónimo de moverte hacia Dios, sinceramente. En un resumen de este versículo es buscarlo con fe, en confianza, y en ese momento te alinearás a la recompensa. Amén. Esto que te estoy diciendo es una palabra viva, hermano. Es una palabra que si tú el día de hoy la pones en acción, hoy te prometo, te garantizo que vas a ver milagros. Y no te lo estoy hablando de dientes para afuera, te lo estoy hablando del corazón hacia afuera a ti. Y no hablo solo porque dice la Escritura, hablo por mi experiencia, porque lo tengo en mis manos y sé que eso sucede. Y bajo esa óptica podemos entender que Dios es real, pero ¿sabes qué también es? Segundo punto, accesible.
Dice la Biblia, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Pero ¿sabes qué? Se nos olvida que tenemos un Padre que entregó todo, lo más valioso que tenía. Lo entregó para que tú y yo volviéramos a tener el acercamiento a una relación con el Padre, a ser llamados hijos y vivir con su cobertura. Se nos olvida y andamos caminando en la calle como hijos sin apellido. ¿Entiendes esta parte? Se nos olvida que Dios ha hecho todo el tiempo el esfuerzo por estarse relacionando con nosotros. Y por último, decirte que el Padre te está esperando. Desde el paraíso, cuando Dios puso a Adán y a Eva, dispuso todo para que pudiéramos tener una relación con Él. Lo perdimos. Y en ese momento Dios volvió a disponer otra forma para relacionarnos con Él y le entregó a Abraham y a Sara una promesa de poder generar nuevamente esa relación con su pueblo. La perdimos. Y luego viene el Señor Jesús nuevamente para restaurar lo que se había perdido. Y en Él volvemos a tener esa relación. Y muchos la siguen perdiendo. Hoy en la actualidad todavía mucha gente se sigue perdiendo con esta tercera oportunidad que Dios nos da. Y aún con todo esto, el Señor Jesús dijo, yo voy al cielo, pero no se preocupen, nunca los dejaré solos. Dijo, les voy a enviar a otro para que esté con ustedes todo el tiempo y que les recuerde todo lo que yo les he dicho acerca de mí y de mi Padre. Y ese es el Espíritu Santo. Y Él dice, les recordará todas estas cosas. Y es el Espíritu Santo que hoy se mueve entre nosotros para hacer vigente esa paternidad, esa opción que tenemos de siempre regresar a la casa del Padre.